Ya. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes, agradeciéndoles y dándoles pues la cordial bienvenida a este conversatorio muy importante que hemos organizado por encargo de la Universidad Señor Recipán. Somos estudiantes del 11º ciclo de la Facultad de Derecho y hemos creído conveniente realizar este tipo de charla informativa que es parte del curso de práctica preprofesional 4, que nos va a ayudar también pues a desarrollar nuestros conocimientos e intercambiar información. En esta oportunidad sobre un tema de vital importancia, ¿no? Dado el caso en que estamos viviendo por esta pandemia, ¿no? De la propagación del COVID-19, el tema general se refiere al sistema laboral en tiempos de COVID, ¿no? Pero de manera específica, este conversatorio está dirigido a lo que se refiere la suspensión perfecta de labores. Los participantes, en primer lugar, somos los expositores, la doctora Priscila Fernández Samamé, el doctor Héctor Ramírez del Águila y el doctor Wilfredo Pérez Pereira. Bueno, pues, después de darles la cordial bienvenida, vamos a iniciar la charla informativa, dígase de paso, valga la redundancia, y en este caso para iniciar la exposición de datos informativos sobre el tema que ya se ha mencionado, damos pase a la doctora Priscila Fernández. Ya. Buenas tardes a cada uno de los presentes. El tema que voy a pasar a exponer es sobre la suspensión perfecta de labores. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Listo. Bueno, empezamos con que el domingo 16 de marzo del año 2020, la población peruana recibimos todos, ¿no?, la estruendosa noticia sobre el inicio del estado de emergencia nacional, como ya tenemos todos conocimiento, debido a esta pandemia que estamos atravesando por el SARS-CoV-2019. Debido a este acontecimiento sin precedentes, se empezaron a notar las falencias que tenemos actualmente en el sistema laboral dentro de nuestro país. El Estado, con el propósito de mitigar la magnitud de los daños, presentó el decreto de urgencia 038-2020 el 14 de abril, el cual tiene por objeto establecer medidas extraordinarias de carácter económico y financiero que puedan mitigar los efectos económicos que están causándoles a los trabajadores serios daños en la economía. Esta ley se refiere al sector privado y a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo 08-2020 y del estado de emergencia nacional declarado mediante el Decreto Supremo 044-2020 y sus prórrogas ante la propagación del COVID-19, así como preservar los empleos para dichos trabajadores, ¿no? Posteriormente se publicó el 21 de abril del 2020 también el Decreto Supremo 011-2020, publicado en el Diario Oficial del Peruano. El gobierno emitió el reglamento de la suspensión perfecta de labores, precisando las condiciones que deberán cumplir los empleadores antes de aplicar la medida para uno o más de los trabajadores que tengan en su empresa. La norma garantiza los filtros necesarios para que la herramienta sea usada de una manera adecuada, sin abuso, y luego se puedan acreditar haber adoptado medidas alternativas para evitar la siguiente medida, ¿no? El reglamento establece que en caso se verifique que la suspensión perfecta de labores fue aplicada de manera injusta, la autoridad administrativa de trabajo la puede dejar sin efecto, ordenando el pago del íntegro de las remuneraciones y ordenando la reanudación de las actividades de la empresa en mención. Si se brindó información falsa o se actuó con fraude a la ley, se le comunicará al Ministerio Público para el inicio de acciones correspondientes.
Este reglamento nos establece que la suspensión perfecta es excepcional, pues únicamente se aplicará cuando se verifique que el empleador procuró la adopción de otras medidas que mantengan el vínculo laboral, tales como el otorgamiento de vacaciones pendientes adelantadas, tanto como el otorgamiento de las vacaciones, ya estén pendientes o sean vacaciones adelantadas, la reducción de la jornada laboral y de la remuneración de manera proporcional a la reducción de la jornada de trabajo de cada uno de los trabajadores. Entre otras medidas adoptadas, los empleadores deberán dejar constancia de la comunicación y de la convocatoria a sus trabajadores o a sus representantes sindicales. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta del reglamento es que precisa la aplicación que en ningún caso puede afectar derechos fundamentales como la libertad sindical, la protección de las mujeres embarazadas o también la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, también se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas que han podido ser diagnosticadas con el coronavirus, personas que pertenecen al grupo de riesgo, ya sea por la edad o por los factores clínicos en unas normas sanitarias. Ya pueden ser personas con sobrepeso, personas que tengan personas hipertensas y mayores de 50. Asimismo, también se protege especialmente a las personas con discapacidad, como dije, hoy también no se olviden de las personas diagnosticadas con coronavirus. Para acceder a esta suspensión perfecta de labores, las empresas deben acreditar que estén en la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con gozo de haber por la naturaleza de las actividades. La imposibilidad de aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades ocurre cuando la naturaleza de las actividades, el rubro al que pertenecen las empresas, hace imposible la aplicación y tiene que requerir necesariamente la presencia de los trabajadores en la empresa. Además, por la utilización de herramientas, porque necesitan maquinarias que es imposible desplazarla de la empresa a su domicilio. Entonces, en ese caso, podría la empresa acceder a la suspensión perfecta de labores. También se puede considerar que es imposible aplicar la licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades, cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar, ya que la jornada del empleador cuenta con distintos turnos. Hay personas que trabajan turno medio part-time, full-time. Entonces, estos turnos cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día. También a ellos ellos también pueden acceder a la suspensión perfecta de labores. Asimismo, también puede ser cuando las actividades sean riesgosas y la extensión del horario de trabajo pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, o cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por la ley o situaciones similares. El empleador que brinda información falsa o en fraude a la ley adopta algunas medidas previstas en el decreto de urgencia 038, que más adelante lo pasará a explicar mi compañero Héctor. Se sujeta a las sanciones penales por delito contra la fe pública u otro corresponde. O sea, se castigan las empresas que no cumplan y traten de alguna manera mentirle al Ministerio de Trabajo para que pueda acceder a esta suspensión. En cuanto a las disposiciones de depósito de las CTS, también el trabajador puede cobrar cada mes el equivalente a su remuneración mensual durante el tiempo que dure la suspensión perfecta de labores. El pago se efectiviza dentro de los 2 días de haber solicitado la CTS. El trabajador que no cuente con saldo en la cuenta de CTS puede solicitar un adelanto de pago de CTS. Pudo haber solicitado en mayo. Y de la gratificación que les tocaría en julio, la deben ir pagando dentro de los 5 días de efectuada la solicitud. El trabajador que pertenezca al régimen laboral de la microempresa y cuya remuneración sea de hasta 2.400, accederá a una prestación económica de protección social de emergencia por parte del Estado, un bono, que estamos hablando de unos 760 soles mensuales más o menos por un plazo de 3 meses, en el que se paga dentro de los días de vencimiento de cada mes y se garantiza asimismo las prestaciones de salud a cargo de salud. Las prestaciones, cuando un trabajador accede a la suspensión perfecta de labores, este trabajador puede seguir accediendo a las prestaciones de salud, a su seguro médico.
Los trabajadores que hubieran alcanzado durante el periodo de suspensión perfecta de labores los aportes necesarios para acceder al derecho de una pensión en la SNP pueden solicitar en la ONP su reconocimiento excepcional hasta por 3 meses de aportes. Le doy pase a mi compañero Héctor, que va a continuar con la exposición. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Me llamo Héctor Ramírez. En esta oportunidad voy a dar un pequeño análisis o un resumen acerca del decreto de urgencia 038-2020. Sucede que el decreto supremo 11 del 2020 fue promulgado el 20 de abril. Este decreto supremo es quien dicta las normas complementarias para el decreto de urgencia que fue dado con anterioridad el 13 de abril del presente año, en el cual se declara la emergencia sanitaria nacional por 90 días por el COVID-19. Pues la OMS como ente internacional indica que este virus llamado COVID-19 está en más de 180 países, por lo que es un riesgo muy alto y se recomienda el aislamiento social obligatorio, válgase decir cuarentena, teniendo validez en el Perú el día 13 de abril del 2020 hasta el 26 de abril del presente, que ya, terminó. Continuando con los demás decretos de emergencia dictados posteriormente por el presidente. Tal fue el aislamiento obligatorio que fue el motivo consiguiente que se vieron afectados muchos negocios e instituciones a nivel nacional, tal como el turismo, transporte, restaurantes, centros de entretenimiento, universidades, alojamientos, etc. Por lo que se vio en la necesidad de adoptar medidas de urgencia, afectándose de manera significativa los ingresos tanto de los empleados como de los empleadores, por lo que se tomaron las medidas extraordinarias para esta eventualidad. El decreto de urgencia 3820 es exclusivo para el sector privado, dado que en el artículo 2 del mismo indica que son vulnerables en materia económicamente hablando a comparación de los trabajadores del Estado, quienes tienen un ingreso relativamente fijo, válgase decir policías, jueces, fiscales, empleados estatales, que no necesitan, por decir de alguna manera, realizar labores de producción para poder tener el ingreso a las empresas para realizar las planillas, ya que los privados generan sus propios ingresos al generar este tipo de trabajos. El artículo 3 comenta que las personas pueden hacer gradualmente el teletrabajo o trabajo remoto, en donde se hará un registro por parte del empleador al Ministerio del Trabajo, quien velará y verificará si corresponde o no dicho trabajo, siendo que las personas no calcen o quepan dentro de los requisitos o condiciones del presente decreto, se procederá a la suspensión perfecta de labores, quienes tendrán la obligación de registrarse por parte del empleador. Esta suspensión se entiende que es el cese del trabajo sin recibir ninguna numeración alguna, más no la pérdida de los derechos como empleado. Es decir, que los empleados mantendrán activos su sistema de salud o entidad privada donde ellos estén inscritos. Y adicionalmente se les autoriza el retiro de su CTS por monto de un sueldo por mes, según la ley 3033-4, la ley de disponibilidad de CTS. Como medidas excepcionales, se presenta que un trabajador que esté por jubilarse y le faltaran 3 meses para cumplir los aportes que válgase decir, sus aportes para su pensión en una ONP, este puede ser solicitado, exonerado y justificado por parte del Estado para que pueda recibir su pensión y sus beneficios.
En el caso del sistema privado de pensiones, en el cual es la mayoría de los trabajadores, de manera excepcional, por el tema de suspensión de labores y no van a poder recibir ningún ingreso por este periodo, se autoriza la libre disponibilidad de 2.000 soles como retiro para solventarse en esta eventualidad a partir del 30 de abril del presente año. Con este dinero, que es intangible en su totalidad para terceros, es factible que lo pueden utilizar para bienes de sus consumos de primera necesidad. Todo este trabajo que ocupa el Estado para los trabajadores en el sector público y privado tiene como fundamento principal el establecer las condiciones básicas necesarias al individuo como derechohabiente a su propio dinero, por lo que tiene vigencia tanto dure la emergencia sanitaria y válgase decir que esto tiene que estar refrendado por la ministra de Trabajo. No obstante, se señala que aún se necesita mejorar el presente plan para proteger a la vez la continuidad de las empresas y a los trabajadores. Se faculta que en los supuestos casos que sean fortuitos o de fuerza mayor, se tenga que suspender o hacer el uso de las vacaciones de los trabajadores, siempre y cuando no perjudique en ningún momento al empleador. Bueno, voy a dar el paso a mi compañero Wilfredo Pérez. Gracias. Bueno, pues amigos, teniendo en cuenta, miren que nuestro sistema laboral en nuestro país es un sistema pues que tiene muchísimas deficiencias, ¿no? Muchas veces se cometen infinidad de abusos de parte de los empleadores hacia los empleados. Digamos que es por una cuestión de desconocimiento de las normas de la clase laboral, o de repente pues las malas negociaciones que hacen los sindicatos con los empleadores mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno, pues, lo que ha hecho es digamos, una idea de cómo defender, por decirlo así, por defender más que todo al empleado, ¿no? Porque en estas situaciones, como hemos visto, pues, situaciones reales, muchas empresas han optado simplemente por despedir a los trabajadores o simplemente mandarlos a la superación perfecta, no teniendo en cuenta que existe un sinnúmero de, digamos, de requisitos que tiene que cumplir la empresa. Teniendo en cuenta que la suspensión perfecta de labores es una norma excepcional, es una medida excepcional, no es una norma ordinaria, es una medida excepcional, ¿no? Es decir, pues, que se tiene que aplicar, por decirlo, en última ratio, ¿no? Cuando el empleador haya agotado las diferentes vías de cómo salvaguardar este vínculo laboral, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que existe un estado de emergencia donde, digamos, el recorte de las remuneraciones de los trabajadores va a afectar directamente a ellos y a su familia, ¿no? Y como consecuencia, pues, va a existir, digamos, muchos abusos, ¿no? El empleador tiene que procurar adoptar todas las medidas para proteger este vínculo laboral, ¿no? Como comentaban los doctores anteriores, en el decreto el 011-2020, este decreto se da como complemento a la promulgación del decreto de urgencia 038. Es decir, que este decreto 011 reglamenta, ¿no? Reglamenta. Es decir, viene detalladamente qué requisitos deben cumplir, incluso cuáles son las sanciones que recaerían sobre estas empresas que no cumplan con ciertos requisitos para aplicarlo las normas, ¿no? Por ello podemos decir, pues, la empresa debe haber agotado todas las posibilidades para preservar el empleo de sus trabajadores. Solo será aplicable esta medida si el tipo de actividad que se desarrolla hace imposible el trabajo remoto, una licencia con goce de deber, por ejemplo, ¿no? Y
por ejemplo, podemos decir también en el caso, si podemos tomar como ejemplo aquellos trabajadores que laboran, por ejemplo, en hoteles, ¿no? En hoteles, centros de recreación, cines, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos sí, pues, quizá no pueden acogerse a una suspensión, perdón, a un trabajo de manera normal, ¿no? Entonces, con ellos sí podría ser los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Como nosotros mismos hemos visto que por la pandemia misma, por el contagio, que este virus es bastante agresivo, no se podía, pues, expender comida y el contacto mismo con las personas, ¿no? Así tenemos que en el artículo 15 del texto único ordenado del decreto ley 728, aprobado por el decreto supremo 00397-TR, precisa, por ejemplo, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Facultan al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión perfecta de labores hasta por un máximo de 90 días. Hablamos de un caso fortuito, no hablamos de una cuestión ordinaria. Un caso fortuito, a mi manera, puede ser, por ejemplo, un incendio, ¿no? Que deja, pues, prácticamente en escombros a una fábrica. Entonces, no hay la forma como estos trabajadores pueden ejercer su actividad, ¿no? Entonces, en este caso, sí, por ejemplo, o un desastre, ¿no? Sí, el empleador unilateralmente tendrá, pues, que tomar estas medidas, ¿no? Sin pedir permiso a la autoridad administrativa de trabajo. ¿Mm? Simplemente a los 6 días de aplicada esta medida, digamos, tiene que informar a la autoridad administrativa de trabajo para que ésta, pues, ya, digamos, apruebe o desapruebe, ¿no? Si podemos ver las sanciones que puede acarrear digamos, la mala aplicación o el aprovechamiento por parte de los empleadores, podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, que las empresas entreguen información falsa al Estado para aplicar la suspensión perfecta de labores, podrían recibir multas o sanciones penales. O sea, no es una cuestión, pues, que simplemente yo lo envío a mí porque simplemente dije, pues, estoy en la quiebra o no tengo ingresos o me está afectando económicamente. Tengo que demostrarlo, ¿no? Como empresario tiene que demostrarlo, como empleador tiene que demostrarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las multas podrían ir desde 5 UITs, que actualmente equivalen a 21.500 soles, hasta un máximo de 10 UIT, 43.000 soles. ¿Sí? Por eso la Autoridad Administrativa de Trabajo es la encargada de comunicar al Ministerio Público, en este caso, del incumplimiento de los requisitos de estos malos empleadores, ¿no? Porque aprovechándose, pues, de la emergencia, de la pandemia, etcétera, ¿no? Hacen, como quien dicen, hacen su agosto, ¿no? Entonces, lo que se trata acá en esta suspensión perfecta de labores, se trata de proteger el vínculo laboral, pero al mismo tiempo también no abandonar al trabajador sin una remuneración, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de esta pandemia, que incluso las personas no podían salir a laborar, ¿no? Entonces, ¿cómo les decimos? Te vas a tu casa, te quedas en tu casa, pero no te voy a pagar nada, ¿no? Es una cuestión, pues, que es preocupante en nuestro país y Dios quiera que de acá en adelante ya, pues, el Estado tome cartas en el asunto y fortalezca, digamos, la normatividad laboral, ¿no? Para poder, pues, en el futuro, porque no sabemos si este año, el otro año, puede venir una epidemia igual o peor, ¿no? Y nos va a encontrar nuevamente con estas deficiencias laborales. ¿Y quién es el que pierde? El que pierde es el trabajador. No pierde el empleador, porque el empleador simplemente, pues, se limita a ver sus intereses, nada más. ¿Y quién defiende al empleado? ¿Mm? ¿Quién defiende? Tiene que defender el Estado. Es el único que defiende, que tiene que defender, digamos, al trabajador, los intereses de la masa trabajadora, ¿no? También podemos decir que en caso se compruebe el fraude o la falsedad en la declaración, información, en documentación presentada, quedará sin efecto lo que decíamos, ¿no? Tiene unos días determinados, que son 6 días, para que la autoridad administrativa del trabajo se pronuncie y en caso, pues, que detecte falsedad de otorgamiento de pruebas, requisitos de documentación, entonces se aplicarán las sanciones y quedará sin efecto la suspensión perfecta de labores. Y como consecuencia,
miren, el empleador tendrá que pagar inmediatamente las remuneraciones que se dejaron de abonar a los trabajadores. ¿Mm? Entonces, por eso es que necesitamos tener un Estado fuerte, pues una normatividad laboral fuerte. Necesitamos para sentirse amparados todos como trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Los efectos de esta medida, una vez culminado el estado de emergencia, podemos, decirlo, pues, ¿no? Evidentemente, la reanudación de las labores será de manera paulatina, lo que se está dando ahora, ¿no? Lo que está dando ahora, quizás están abriendo centros comerciales, pero a un 50%, por ejemplo, de aforo, ¿no? Entonces, incluso, pues, el toque de queda también un poquito se ha flexibilizado. Entonces, poco a poco se va a ir restableciendo, ¿no? Se va a ir restableciendo. Esas son las consecuencias, digamos, que el Estado debe tomar. En evaluación a que no solamente a una cuestión del presidente de la República, del antojo del presidente de la República o el ministro, sino que una cuestión de informes y coordinación multisectorial, ¿no? Que viene a ser, digamos, el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Producción, o sea, todos tienen que ver una coordinación para que estas actividades se den de manera paulatina. Poco a poco vayamos ingresando, entre comillas, a una nueva normalidad, ¿no? Tenemos también, pues, digamos que el Estado, justamente lo que se está dando también, digamos, tiene que mantener en este regreso paulatino a la nueva normalidad. Entonces, el Estado tiene que ver los mecanismos, digamos, paliativos a través de subsidios. Eso le quería comentar, y justamente ha caído, creo que hoy día, 24 de junio, donde el presidente de la República, a través de su mensaje, a través de los medios de comunicación, ha informado, ¿no? Que en este caso, se ha ordenado la entrega de un bono de 720 soles a los trabajadores que están inmersos en esta, digamos, suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces, para poder, pues, digamos, apalear un poco la economía, porque, quieras o no, la economía está muy, muy maltratada en este momento. Quizá, pues, creo que van a haber 2 millones, se van a perder 2 millones de empleos. Entonces, el Estado tiene que apalear esta economía con los subsidios, y al mismo tiempo también, por ejemplo, ver la manera de cómo los bancos pueden otorgar créditos, pero con intereses, digamos, que sean, pues, conjugados con la crisis misma, ¿no? No como han estado acostumbrados, pues, el sistema financiero a cargarnos de intereses, pues, digamos, exagerados o abusivos, ¿no? También, pues, que para manifestarles y a través del conversatorio, pues, agradeciendo también a la doctora Gori, a la doctora Fanny y al doctor, que ahorita no lo digo como participantes, que había notado también el diario Gestión, que más de 7.000 empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores, de donde el 75% de este total de empresas son pymes, ¿ya? Son MIPES, perdón, según el Ministerio de Trabajo y Producción y el Empleo, ¿no? Fíjense, los sectores que más se han acogido a esta figura de suspensión perfecta de labores son, por ejemplo, ya entendible, los hoteles, los restaurantes en un 32%, el comercio, por ejemplo, en un 29%, las actividades inmobiliarias en un 25%, la industria manufacturera en un 13%, el transporte en un 13%, y otros, pues, digamos, en un 4%, ¿no? Los cines, los teatros, bueno, que ellos también están, pues, bastante castigados por estas medidas, y no tanto por las medidas, sino quizá pues la emergencia misma que se da, ¿no? Del total de empresas que se acogieron a la suspensión perfecta de labores, el 75% son empresas de 1 a 10 trabajadores. El 21% son empresas de 11 a 100 trabajadores. Y solamente el 4% son empresas más de 100
trabajadores, ¿no? En el Perú, actualmente, pues, cerca de 3,8 millones de trabajadores son formales, ¿no? Según también, pues, el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, 903,000 trabajadores serán afectados por esta paralización. Imagínense, casi 1 millón de trabajadores, ¿no? Si antes estábamos con muchísimas deficiencias y problemas, digamos, laborales, ahora va a ser peor, un desempleo tremendo, ¿no? Y Dios quiera, pues, en esta suspensión perfecta de labores se den también, yo creo que todas las personas que están castigadas por por este estado de emergencia van a recibir con buena, digamos, con buena noticia, con, digamos, como una cuestión, pues, de tranquilidad también, este bono que se le va a dar a los trabajadores que están inmersos dentro de la suspensión perfecta de labores, que ha sido anunciado hoy día mismo. Creo que todos hemos visto a través de la televisión por por el presidente Vizcarra también, ¿no? En este contexto actual, también me quería un poquito agregar, no sé si es permitible, digamos que debemos tener en cuenta la diferencia entre la suspensión perfecta de labores de manera general y la suspensión perfecta de labores en estado de emergencia, ¿no? Que se dio pues en el decreto de urgencia 038 que muy acertadamente ha expuesto el doctor Héctor, ¿no? Eh, Podemos decir pues que en la suspensión perfecta de labores existe de manera general. O sea, acá, en este momento, en este aspecto, por ejemplo, se puede decir que las empresas tienen que cumplir con los requisitos, como quien dice, al pie de la letra, todo, ¿no? E informar, perdón, a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Una vez que se informa, la Autoridad Administrativa del Trabajo tiene 6 días para pronunciarse, donde estos, pues, estas empresas que se quieren acoger, eso es de manera general, ¿no? Tienen que cumplir todos los requisitos de la ley, ¿no? Y en emergencia, miren, incluso es diferente, porque en este caso, por ejemplo, el empleador no tiene la obligación de negociar con los sindicatos, por ejemplo. Lo puede tomar de manera unilateral, informando luego, pues, a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Claro que, de paso, este organismo tiene que evaluar y pronunciarse, ¿no? Si es que procede o no procede. Según ella también me informaba, porque tengo también amigos, familiares que en la ciudad de Lima tienen sus empresas, y hay algunos que han sido rechazados, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplen con eso. Y me alegra muchísimo, particularmente me alegra porque nosotros, incluso como profesionales del derecho, tenemos que defender siempre más al empleado, ¿no? Claro que de repente en algún momento también trabajaremos para alguna empresa, pero yo creo que debemos siempre buscar, digamos, esa justicia social, ¿no? Esa justicia social, el respeto por las leyes laborales, por todo ello que eso nos afecta a todo como sociedad. Si nosotros, pues, somos una sociedad, un Estado, donde simplemente vamos a defender los intereses de los grandes, ¿no? Entonces, estamos mal. Yo creo que debe haber una regulación normal donde no salga perdiendo el trabajador y donde no salga perdiendo el empleador, ¿no? Todo tiene que ser en función de la protección del principio de continuidad laboral. Amigos, es muy importante tener en cuenta que en esta suspensión perfecta de labores, que viene a ser, se da para la protección del vínculo laboral, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener como base el principio de continuidad laboral. También como referencia, hoy día también, 24 de junio, se ha dado pues el decreto supremo el 015, que modifica algunos artículos del decreto del supremo el 011, ¿sí? Esa es su finalidad, ¿ya? Para los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta, se abrió la posibilidad, por ejemplo, también de retirar parte de la CTS en fondos de AFP. Y ya lo mencionaron también los doctores anteriores en la información que ellos han brindado.
¿no? Hay que tener en cuenta también, pues, que se ha tenido bastante cuidado en lo que es proteger a las poblaciones vulnerables, ¿no? Personas, pues, que sufren de diabetes, hipertensión, sobrepeso, personas mayores de 60 años, que ellos, pues, tienen un régimen especial para la protección de sus derechos, que, digamos, les permita, pues, tener un trato justo, un trato digno, ¿no? Eso es lo que quería hacerlo, pues, partícipes a ustedes de la información que yo me he agenciado y, no sé, algún comentario que tengamos, algún aporte, los participantes, la doctora Corintia, la doctora Fanny, no sé si quieren aportar algo. Gracias. Buenas tardes con todos. Tenía una consulta para cualquiera de ustedes. Estamos en tiempos de cuarentena, donde que el tema laboral se ha visto un poquito ajustado, ¿no? Tengo un caso, digamos, la señora María trabajaba en un restaurante de todo lo que es parrillas, mariscos, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Como se vino todo este tiempo de la cuarentena, ella como la dueña, la empresaria, le dice a la señora María que tiene que salir con la carta e ir a los bancos, a las entidades financieras, a ofrecer y poder vender, ¿no? Poder vender. Ahora, no le daba equipos de protección personal, no le daba un alcohol en gel o un alcohol, nada de esas cosas. Entonces María dice y decide no querer ya laborar en esas condiciones. Y le dice a su jefa que así no puede ella seguir trabajando. Ahora, le dice, entonces espero tu carta de renuncia, le dice la empresaria. María es una persona que desconoce mucho el tema, ni ella se recuerda cuándo ha firmado un contrato laboral. Entonces, el día que la empresaria le invita a que venga para pagarle todo, ¿no? Su remuneración, que ya se iba a cumplir el mes, María se va y se da con la sorpresa que la empresaria le hace firmar un montón de documentos, como de seguro, como una renuncia voluntaria, entre otros papeles más. Todo porque la empresaria se maneja, o sea, sabe su movimiento, ¿no? Entonces ella dice, quería cobrar la mensualidad del mes que ya había cumplido y firma todo. Firma todo, le pagan del mes y ahora les llama a ustedes y les consulta qué puede hacer o cómo pueden solucionarle su caso. Ella quiere ir a hacer una demanda a la señora y sabemos que un poquito está limitado el acceso a la justicia. ¿Qué podía proceder si en su desconocimiento de María la empresaria le ha hecho firmar todo eso? Gracias. ¿Sí? Bien, mi opinión, mira, ese es el problema que siempre, digamos, acaecemos en nuestro país. La gran cantidad de trabajadores muchas veces no sabemos nuestros derechos, ¿no? En este caso, pues, un contrato sabemos muy bien que no simplemente puede ser un contrato escrito, ¿no? También puede ser un contrato de manera verbal. Ahora, por el estado de emergencia, digamos, las condiciones que el empleador debe darle al empleado que tengan toda la protección necesaria, ¿no? Entonces, al negarse ella, está bien, está en su derecho, ¿no? Porque está protegiendo su salud. Lo necesario sería, pues, ahí recurrir a lo que es a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Y poner de conocimiento digamos, a la empresa misma que está infringiendo estas normas. No sé si los doctores tienen algún comentario más. Bueno, sucede que en este caso la entidad competente o la que se tendría que tomar a cargo en estas circunstancias sería la SUNAFIL, pero sabemos que no está funcionando. Por ende, en el Ministerio del Trabajo hay una mesa virtual donde se pueden dejar las observaciones y quejas. Sucede que
no es rápida ni pronta la respuesta, por lo que tendríamos que basarnos simplemente en la presión o el desconocimiento del empleador, que tendría que asesorarse en todo caso con un abogado o con alguien que tenga Claro. conocimiento para que no estén al aire, por decirlo de alguna manera. Y simplemente no aceptar, o mejor dicho, no renunciar, porque perdería muchísimos beneficios. En todo caso, si la señora no quiere que, que trabaje la señora, la empleada o la señorita que está a su mando, ella es la que tiene que hacerle una carta una carta de despido, más no una carta de renuncia. Entonces, yo, mi opinión sería que la señorita tendría que buscar la manera de asesorarse y que se informe un poquito más para que no pierda ningún tipo de beneficio. Muy bien. De esos casos creo que hay muchísimos, ¿no? Sobre el abuso, al Con abuso que todo, existe El día a con día. todo problema lo, es de que, el problema es de señorita Corintia, es de que la trabajadora ya renunció prácticamente a sus derechos laborales al haber firmado, en todo caso, todos los documentos. Es de ahí que siempre nos dicen que debemos de leer todos los documentos antes de firmarlos. Entonces, al haber perdido ella los derechos de alguna manera involuntaria, tendría que asesorarse con un abogado laboral para ver de qué manera se le podría ayudar, ese es el aunque punto. ese es el punto, Ese es el exactamente. punto porque ahora ella ya firmó y me dice, ya firmé, ya me hizo firmar porque yo no sé, no entiendo, y sin embargo yo trabajo desde 2014 hasta el 2020 y todos los beneficios, y se da cuenta que hay un pago de todos los años que ella se ha dedicado a ese trabajo. Claro. Entonces, pero ya firmó y es como que dice involuntariamente, le hizo la camita a la dueña y quedó en el aire. Ella. La misma situación ha pasado con varios trabajadores de la empresa Movistar que que han firmado vacaciones adelantadas. Entonces, también se les dicen, también estos trabajadores prácticamente se les mandó a su casa por el tema del coronavirus y Movistar aprovechó, como el Estado dijo de que Movistar tiene que seguirles pagando, porque es un hecho fortuito lo que estamos pasando ahora, Movistar lo que ha hecho es, les ha obligado, los ha obligado para que firmen vacaciones adelantadas. Y la SUNAFIL hasta en el mes de mayo, de abril, perdón, lo descubrió este hecho porque hay muchas denuncias en este aspecto. Entonces, el SUNAFIL está evaluando las denuncias hechas de esta manera como la que le ha pasado a la señora. Entonces, sería bueno que se asesore con un abogado laboral y puedan presentar su denuncia ante SUNAFIL, porque hay varios precedentes, entonces sí habría por ahí algo que hacer. Y también se podría agregar, señorita Cori, en todo caso, que si es que la señorita ya hizo o mejor dicho, ya le hicieron firmar el documento, ella tendría que ir, en todo caso, a la comisaría del sector de donde trabaja y poner una denuncia por despido arbitrario, en la cual ella manifiesta que le han hecho firmar una carta a su desentimiento, por decirlo así, o su falta de conocimiento, o al poder no tener Coacción. conocimiento de esto, le han Se han como que sido le han coaccionada a engañado, firmar. coaccionado, exacto. Gracias por el apoyo, y que ha sido coaccionada a firmar esa carta de renuncia y que ella manifieste que más bien ha sido un despido arbitrario. Y esa denuncia, mandarla virtualmente a mesa de partes de la SUNAFIL. Quería, despejada su consulta, señorita Cori, quería agregar que existe una plataforma virtual que el gobierno ha habilitado para registrar la suspensión perfecta de labores de todas las empresas. En el caso que necesiten,
en el portal del gobierno una página institucional para registrar todas las suspensiones perfectas de labores con condición de evaluarse, ¿no? Eso es todo de mi parte. Muy bien. Entonces, pues es muy importante. El tema es bastante espinoso, Amplio. por decirlo, ¿no? Así es. Espinoso porque existe pues un total desconocimiento de los derechos laborales en nuestro país, ¿no? De repente no sabemos si no firmar un contrato. En este caso a muchísimas personas han hecho firmar su renuncia, ¿no? Pero yo creo que eso también es demandable porque la empresa tiene que cumplir los requisitos y se tiene que recurrir pues a la autoridad administrativa. Claro, y es que hay mucha gente también que no tiene para asesorarse con un abogado, ¿no? No tiene, y Pero yo creo que sucede que, la autoridad, Ministerio de Trabajo, actúa y eso lo hace pero respetar. sucede que cuando tú haces sucede cuando tú mandas una denuncia o una carta a la SUNAFIL te da un abogado de oficio sin costo alguno. Claro, por Entonces, eso te decía. por esa parte, entonces, está bien que la señorita no tenga conocimiento, pero sería bueno también, es como por decir, uno cuando va a cualquier trabajo, a veces uno por la necesidad del trabajo firma cualquier contrato, ya, correcto, pero dentro de ese contrato, por obvias razones, tiene que tener un inicio y un final o un término de contrato. Por ejemplo, el término de contrato es el 30 de diciembre del presente año. Entonces, uno tiene que ver bajo qué requisitos, bajo qué circunstancias, bajo qué motivo uno está saliéndose antes de la fecha. Bien es cierto, tú puedes salir por una carta de renuncia, pero mediante una denuncia en la comisaría del sector, como había comentado, uno puede exponer que ha sido coaccionado a firmar esa carta de renuncia y adjuntarlo como un despido arbitrario. Y si hay pruebas, digamos, que hay maltrato verbal, maltrato psicológico, la comisaría, al momento que uno pone la denuncia, el policía encargado está en la obligación de acompañar a la señorita al trabajo para, uno, verificar si realmente trabajó ahí. Dos, verificar si es que la tratan mal, si es que... ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que el policía va a preguntar, ¿usted trabajó acá? Sí. ¿Quién es su jefa? Tal persona. Y hay muchos casos que ha salido la empleada, la empleadora, la jefa, por decirlo de alguna manera, y le dice, ¿tú qué haces acá? ¿Para qué vienes? Ahora has traído policía. Entonces el policía automáticamente todo eso apunta y por el simple hecho de su jefa decir eso, se da cuenta que la señora sí ha trabajado ahí. Entonces se ve y se trata de probar, porque nosotros tenemos que demostrar lo que es la certeza en todo momento, más no una verdad absoluta, en que tenemos que demostrar que la persona realmente ha laborado ahí. Si se demuestra eso y mostramos que hay un coercimiento por parte de la empleadora, es muy probable que en este caso gane más bien la señorita, la que ha sido despedida y ha sido coaccionada, ¿no? Teníamos que demostrar más que todo eso. Sí, pero yo creo que para agregar también, mira, es bastante, a modo de conversación, pues es bastante difícil, por ejemplo, demostrar el maltrato psicológico, por decirlo, ¿no? Porque la empleada también puede decir, no, o sea, es que la señora me trata así, me trata así, me trata así, pero es subjetivo, ¿no? Pero se tiene que hacer las denuncias correspondientes, pues, y las multas que pone el Ministerio de Trabajo son bastante fuertes a las empresas, son bastante fuertes, que los empresarios lo tienen miedo. Entonces, Claro. entonces primero que vaya a la comisaría. Si es que no ha ido, sí. Tiene que ir a la comisaría a poner la denuncia por despido arbitrario. Por Ya. despido arbitrario, así es. Uh-huh. Con esa denuncia, él tiene que hacer un documento redactando qué es lo que ha sucedido y mandarlo por mesa de partes virtual a la SUNAFIL para que la SUNAFIL le asigne un abogado de oficio y verifique y constate todo lo que ha sucedido, pues, ¿no? O sea, tratar de llegar a la certeza más probable que se pueda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Correcto.
Correcto. Entonces también va a ir al Ministerio de Trabajo. Así es. Claro que sí. Sunafil, Sunafil. que está en la página web. No sé si de repente por interno te lo puedo pasar después. Ok. Bueno, yo creo que el tiempo... El tiempo apremia. Agradecerles a los participantes por haber sido partícipes de esta charla informativa. De parte de todos mis compañeros, mi agradecimiento y hasta una próxima oportunidad. Muchas Digo, gracias. le rogaríamos a la señorita Fanny Quispe que active su cámara para hacer la captura de pantalla. Evidencia. Sí está presente, Fanny, pero parece que tiene problemas con la cámara. Ya, bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Cori. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Nos encontramos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Buenas Cuídense. tardes. Buenas tardes. Ahí está la captura de pantalla. Ahí está la captura de pantalla. Listo. Ya. Sonrían. Chao, chao. Gracias. Cuídense, Buenas cuídense. tardes. Cuídense. Buenas tardes. Ok. Ahí está Fanny. Ahí está. Corta la grabación, Priscila.